Bienvenidos a Fix Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio y el Roma. Bienvenidos nuevamente a Fix Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio y el Roma, donde nos metimos al laboratorio, creamos una máquina que nos da un producto, nos da un problema de marketing, nos da un presupuesto y nos da un tipo de empresa para que en media hora podamos o logremos pavimentar lo que nosotros consideramos que es una estrategia de marketing y que esto sea entretenido, sea usable y sea inspirador para aquellas personas que nos escuchan en todo el mundo, ¿no? Ya nos escuchan en Rusia, nos escuchan en unas canchas de tenis que están cerca del Kremlin. Okay. Entonces, ahí donde surgen los grandes tenistas rusos, ahí nos escuchan los que van a jugar tenis ahí. Puro rojo. Puro rojillo. Entonces, vamos a darle, vamos a prender la máquina y a ver qué producto nos da y qué problema de marketing. ¿Qué nos dio Roma? Trabaja muy rápido, mejor que la inteligencia artificial. Más rápido. Nos dio una estación de radio hoy, ¿no? Digital y física, ¿no? Estación de radio digital. Okay. Exacto. ¿No? Con, pues, el problema de marketing es que tiene que llevar tráfico a escuchas, ¿no? Personas que la escuchen con un presupuesto fijo y, pues, va más o menos, no es una estación como muy underground, ya tiene una lanilla, ¿no? Para, pues, tener la infraestructura, ¿no? Digital o física. Ok, no está fácil. A ver, ahí va. A ver, empecemos por el contexto. Aquí en México, ¿no? Hay un montón de estaciones de radio físicas, ¿no? Y todas esas estaciones de radio físicas están concesionadas por el gobierno. Digamos que el dueño del espacio, ¿no? Por el cual se transmiten las ondas radiales es del Estado. Entonces tú tienes que ir y pedir permiso para decir como, oye, yo quiero poner una estación de radio de tal categoría que le va a hablar a tal persona y que va a poner tal música. Entonces, pues tú, gobierno, me rentas ese espacio y yo lo usufructo, ¿no? Al más estilo y purista de los contadores. Entonces, ahora bien, ese digamos que es una parte del contexto. Ahora bien, hay otra parte del contexto muy importante aquí en México. Y esto creo que no es nada más de la Ciudad de México, considero que es de toda la República Mexicana. El radio sigue siendo un canal muy importante para las personas. A ver, hoy en día vivimos en un mundo digitalizado donde las plataformas de streaming, donde usted está escuchando este podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify, y todas aquellas, Amazon Podcast, donde quiera, ¿no? Todas esas, digamos que generaron disrupción del radio, no teniendo, ¿no? Entes vivos, no teniendo hasta cierto punto comerciales y no teniendo, digamos que la dinámica la cual conocíamos de canción, corte, bloque. Canción, bloque, Ajá. 5 minutos de comerciales, canción, bloque, 5 minutos de comerciales, canción, bloque, sí. A la hora, comerciales, ¿no? Entonces, el radio, hoy en día, muchas personas, ¿no? Sobre todo las que estamos más digitalizados, ¿qué tal, Estamos digitalizados. Cálmate. Los que están más digitalizados, imaginamos que el radio está muerto, ¿no? Que dejó de existir y que ya es algo obsoleto y como el fax, ¿no? Y no es así, ¿no? Hoy en día todavía gran parte de la población acá en México sigue escuchando radio. O sea, sigue escuchando los 40 principales, Radio Disney, Beat, La Qué Buena. La Qué Buena. La Z, ¿no? Joya, y Grupo Imagen, miles,
no miles, ¿no? Varias estaciones que tienen un rating verdaderamente interesante, ¿no? Porque pues no todo mundo, aquí sí me voy a sumar, no todo mundo podemos pagar las plataformas digitales, ¿no? Sí, o sea, incluso Spotify, donde usted puede llegar a estar escuchando este podcast, pues todavía le transmite algunos comerciales porque usted está en la versión de no pago, ¿no? Entonces la versión no premium. Uh-huh. Lo que hace es que pues cada cierto tiempo te pasan un comercial donde una marca paga un determinado una determinada cantidad monetaria para aparecerle a usted en específicamente con ciertos intereses, con ciertos rasgos demográficos, con ciertos rasgos psicodemográficos y algunas otras cosas que hacen que el comercial que le está saliendo a usted sea para usted y no para su vecino y no para su hijo o para su esposo o lo que sea. Entonces, o esposa o lo que sea, ¿no? Entonces, el radio hoy en día, ¿no? Sigue siendo algo bastante relevante, bastante importante, porque todavía se concentra una cantidad bien importante de personas donde reciben información a través del radio. Por ejemplo, las noticias, ¿no? Aquí en México al menos, por las mañanas y por como a la hora de la comida, ¿no? Son bien importantes en las estaciones de radio. Pensemos en los taxistas, en las personas que trabajan en el transporte público, las personas que viajan en el transporte público, pues sí, siguen utilizando radio posiblemente a través de un dispositivo móvil, ¿no? Pero siguen escuchando estas estaciones de radio. Entonces es algo que la gente que está digitalizada piensa que ya no existe, pero sigue siendo algo verdaderamente relevante hoy en día. Entonces, muchas de las personas o de aquellos marqueteros que hacen estrategias y que quieren impulsar marcas y crecimiento, no consideran al radio dentro del mix de marketing, ¿no? Para que tu marca o tu producto sea algo o a la gente le aparezca en los momentos interesantes o relevantes, ¿no? Otra parte del concepto, del contexto del radio, acá en México al menos, es que, y esto aquí sí creo, es que las personalidades del radio han ido desapareciendo poco a poco, ¿no? Aquí voy a detonar mi edad. ¿Te acuerdas de Martín Hernández? Sí. ¿No? La voz de, ¿qué era? No sé, era de 96.9 o algo así. Sí, no sé. de WFM. De WFM, ajá. Estamos bien viejos. Entonces, una de las voces más importantes de la radio en aquel momento, en los 90s, yo me imagino, me recuerdo, es que estos cuates, Martín Hernández y González Iñárritu también era locutor, ¿no? Uh-huh. En esa estación. Era un momento de bonanza de la radio porque obviamente no teníamos lo que tenemos hoy en día. Entonces, esas grandes personalidades, digamos, no sé si grandes o no, ¿no? Sí. Para no inflarles el ego, ¿no? Han ido desapareciendo, ¿no? Hoy en día no identificas grandes personales dentro de la radio, más allá de Toño Esquinca, ¿no? Que el cuate tiene como ahí a gente esclavizada riéndose de sus chistes, y a Mariano, que también, pues vamos a hacer una campaña para que Mariano alguna vez en su vida pueda llegar a tocar el pasto, porque transmite de 6 a 12 de la noche, algo así, ¿no? Entonces el güey está encerrado ahí toda su vida. Uh-huh. Yo no sé si alguna vez ha probado unos tacos callejeros, ¿no? Entonces, hay pocas personalidades. Entonces, si una nueva propuesta de valor quiere incluirse dentro de la radio aquí en México, debe de ofrecer algo, pues, cercano a lo que conocíamos esta generación, que somos los millennialseros, ¿no? Uh-huh. Y la generación X, ¿no? O sea, ese grueso de la población todavía tiene cierta añoranza sobre el valor humano en las plataformas. Aquí voy a hablar específicamente de mí. Yo cuando escucho Spotify, llega un punto en el que necesito como que un humano hable. Más allá de escuchar todos los discos de The National, o todos los discos de Beirut, o todos los discos de Oasis, o de Noel Gallagher, o lo que sea, todavía me hace falta como esas interrupciones humanas, ¿no? De que alguien me acompañe en esos trayectos. Entonces, o me pongo a escuchar podcast o me pongo a escuchar audiolibros, ¿no?
pero no hay como ese en vivo, ¿no? Esa sensación de ir acompañado en el momento en el cual vas, ¿no? Entonces, por eso se ha ampliado el abanico de productos dentro del mismo espectro auditivo a nivel digital, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que una nueva estación de radio en México, pensando que no es, que le va a hablar al nicho, ciertos nichos y el grueso de la población, pues debe de revivir o generar una gran personalidad del radio o contratarse a alguien que verdaderamente jale, ¿no? Personas que lo quieran escuchar en un momento determinado del día, porque al final de cuentas te tienes que hacer ese espacio para escuchar en ese momento, ¿no? Pues posiblemente a las 6, 7 de la mañana o en la hora de la comida o en la noche del trayecto de vuelta, no lo sé, ¿no? Entonces tienes que hacerte de esa gran personalidad para que empiece a jalar atención y curiosidad sobre aquellas personas que quieren escuchar este ente humano, ¿no? En este momento, ya sea a nivel radio transistor, llamémoslo de esa forma estúpida, y a nivel digital, ¿no? Como desde tu dispositivo. Sí, bueno, lo que hemos visto específicamente en México es que sí, hace unos años salió una nueva estación de radio que era la nueva estación de la Ciudad de México, con este reto, ¿no? Un radio que logró conseguir una frecuencia radial, que como mencionaste al inicio, no es fácil y no cualquiera tiene esa concesión, y trató de llegar digitalmente a nuevos nichos, ¿no? Y bueno, pensando en su problema, pues nunca generó probablemente los leads que necesitaba para mantener esto, para que las marcas pagaran por tener publicidad ahí. Claro. O quizás consideraron que no era necesaria, pero es imprescindible para que una estación sobreviva. Claro. Al final, ¿no? Claro. Entonces, ahí en esa problemática, y retomando lo que dijiste, el contexto es, bueno, y el problema de marketing es una personalidad que te logre tener como este alcance, ¿no? Sí. No sé, aquí en México algún conocido, ¿no? El Sopitas. Hay varias personas, ¿no? O el Rulo. No. Pero bueno, ¿no? Digámoslo. O ¿qué otro se te ocurre? Sea, no sé, quien sea, ¿no? Por poner un nombre. Alguien conocido que logre este alcance, lo que bien mencionaste, como esta curiosidad, mezclado con algo quizás ya más de nichos o subsegmentos de personalidades que sean reconocidas, hablando específicamente de música dentro de un género. O, si son noticias, alguien que hable de deportes. Pero alguien quizás que hable de deportes de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, porque no todos pueden ser el Perro Bermúdez, Toño de Valdés, sí, ¿no? Y Martinoli, y Luis García, y Jorge Campos, y Batata, ¿no? Bueno, los que escuchan, los que ven tenis van a saber quién es, pero los que no, los que solo escuchan fútbol, ni idea. No pasa nada. No es para ustedes. Entonces, aquí la importancia entonces, ¿no? De incluir personalidades relevantes, ¿no? Y que hablen de una manera pues más fresca. A ver, es que lo que todo el mundo dice, ¿no? Es que aquí este es mi problema, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tú vas a hacer algo, siempre quieres como algo fresco, algo que le guste a la gente y tal. Nunca, y esto es bien importante, nunca ponen como suelo firme el momento de vida que el radioescucha al cual le quieren hablar está pasando. En México en específicamente, ¿no? Si le quieren hablar a las personas de entre 20 a 65 años, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Les gusta la música, pero es muy variada, ¿no? Sí. Hay raza de 20 que solo escucha reggaetón, pero hay raza de 20 también que dice que pues, el reggaetón es para la gente que no sabe leer. No lo sé, ¿no? O sea, sí. Hay un montón de dinámicas en la cual pues tú tienes que enfocarte. Entonces, lo primero que hay que hacer es descubrir esos nichos, ¿no? Por ahí hay un libro que dice que niche is the new rich. Si tú empiezas a generar segmentos para nichos específicos en momentos específicos y no haces una parrilla para todos, ya alarmaste, ¿no? O sea,
si en el momento de vida en el cual está pasando México, toda la población en este 2023, lo que queda del 2023, pero se va a enfrentar al 2024, que son todas las campañas electorales, que sí o sí vamos a estar impactadas de ellas, ¿no? ¿Cómo va a abordar ese tema? Más allá de la publicidad, ¿eh? O sea, ¿cuál va a ser la respuesta que esta nueva frecuencia va a tener frente a esta situación en la cual los mexicanos vamos a vivir hasta el hartazgo de cuál es la propuesta que vale más? Lo viejo y recalcitrante y corrupto que es el gobierno, o lo nuevo, pseudo nuevo, pero también es medio corrupto, que también quiere salvar, que es la oposición. No lo sé, ¿no? O sea, ¿cuál es la posición en la cual va a vivir esta nueva frecuencia de radio? Entonces ya hablamos de las personalidades, ya hablamos de los nichos que a lo largo del día tienen que ser fundamentales y relevantes para que la gente pueda generar interés. Y ya hablamos de entender el momento de vida como país en el cual la gente va a vivir, porque antes pensábamos que la radio solo era para las personas que podían acceder a esa frecuencia en ese lugar determinado. Hoy en día la radio es tan global que cuates como nos escuchan en UK, como nos escuchan en Rusia, como nos escuchan en todos lados, pues va a llegar a mexicanos o va a llegar a personas que hablan español en otras latitudes. Entonces debe ser también interesante para ellos, ¿no? Debe de tener un valor que sea relevante para aquellos mexicanos que quieren escuchar algo fuera de las fronteras del país, nación en el cual vivimos. Entonces, ya ahí hay tres cosas bien importantes que hay que considerar, ¿no? Sí, otra es dentro ya de las acciones de marketing, el PR, ¿no? Hablábamos y también como estas acciones no puramente digitales o no estrictamente físicas, sino una integración de esos dos puntos, ¿no? ¿Sabes qué se me ocurrió? Perdón que te interrumpa, Roma. Trasladar lo digital a lo físico. Sí. Ahorita están diciendo, este es un idiota, ¿no? Pero no, ahí va. Pensemos que la raza de la cotorriza, ¿no? ¿Ubicas ese podcast? No. Es el podcast más escuchado de México. Ok. ¿No? Son dos cuates hablando de cosas, siendo chistositos y estando peros. Entonces la gente está emocionadísima con la cotorriza, ¿no? Y es un podcast. Si tú trasladaras la cotorriza a un momento de radio, estoy seguro que el rating de esa estación de radio se atoraría el rating de Mariano, de Grupo Imagen, de todos esos güeyes que están allá afuera, ¿no? Entonces, hay un montón de podcasters, ¿no? Como nosotros, que sin lugar a dudas no la pensarían dos veces para estar en un momento de radio en vivo con entes vivos en el momento, en un momento específico, ¿no? Entonces, yo entiendo, ¿no? Y sé que el hacer podcast y el hacer este tipo de contenidos digitales es para que duren toda la vida, ¿no? O duren todo lo que tú quieras. Pero en este determinado momento, que eso que tú ves que sabes que está grabado y eso que tú ves que sabes que en algún momento sucedió en un momento del día, de la noche, o tú no sabes en dónde o cómo, ¿no? Que lo estés escuchando de manera en vivo, ¿no? Puede ser un valor que ahorita nadie tiene, ¿no? O sea, la gente va a seguir teniendo sus podcasts, va a seguir monetizando por donde se le dé la gana, pero trasladar ese tipo de personalidades a el radio en vivo, pues puede ser algo interesante, ¿no? O sea, podría ser algo que podría valer la pena probar, ¿no? Pues sí, o sea, adoptar otras dinámicas Exacto. Es que es eso. Conversación. Claro, es que son las dinámicas en las cuales las personas viven hoy en día, donde se convierten en solo escuchas y no partícipes de las cosas. ¿No? O sea, hoy en día tus redes sociales es para que la gente vea lo que hiciste, no vea o escuche lo que estás haciendo ahorita. Entonces, esa dinámica, trasladar esa dinámica a un momento en vivo, ¿no? Real, puede llegar a ser interesante. Entonces, como prueba, podría ser interesante, según yo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, no, estoy de acuerdo. No.
No, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, sí tener otras dinámicas y pues jugar con ellas, ¿no? Me parece que eso es algo importante. También pensando, ahora, eso también me parece que tendrían que tener cuidado porque en el ejemplo de esta estación que estaba hablando, ¿no? Fue una apuesta a una dinámica muy distinta a la radio tradicional, donde no había una como interacción, ¿no? O había una persona hablando mucho tiempo o había solamente estrictamente música. Entonces ahí es donde dices, bueno, ¿qué tan de nicho puedo ser o qué tantas cosas de agarro de la radio tradicional, ¿no? De tener a dos personas platicando con ciertos bloques musicales que son mínimos, ¿no? O hablando de algo muy específico. O sea, así una conversación, echándose unas chelas, pues, no funcionó tan bien como quizás ellos esperaban. Pero bueno, no lo sé. Es que sí, nunca los escuché. No, entonces no te puedo decir, ay, sí, no tengo la menor idea. Pero es interesante. O sea, creo que la idea, lo que estamos tratando de decir es esta mezcla, ¿no? Entre ambas cosas, la tradicionalidad y lo que puede representar un nuevo tipo de escuchas o de acercamientos. Claro, es que la radio es interacción. Sí. Forzosamente, una frecuencia radial es algo que está sucediendo en vivo, aquí, ahora, y hay la posibilidad de interactuar. Entonces, si tú le quitas esa parte de interacción, ya valió madre. Mi ejemplo estúpido de llevar la cotorriza a la radio, pues es que alguien hable a la cotorriza, ¿no? Alguien hable y diga, sí, como los concursos. Como hay un programa, que ahorita me estoy acordando, que se llama La Corneta, ¿no? Que también tiene un rating altísimo, ¿no? Son unos cuates, ya de nuestra edad, no, más grandes, ya más grandes, ¿no? Hablando de X barbaridad, ¿no? Entrevistando a gente de Televisa o de TV Azteca y tal, y albureándolos y tal. Entonces, pero ese le habla a un nicho más adulto, ¿no? Más grande, aquellos que nacieron con la radio y que fueron cambiando de plataformas de manera contemporánea, ¿no? Uh-huh. Pero si metemos esta nueva dinámica del mundo digital y lo traemos al mundo de interacción real, porque una cosa son las interacciones de likes, de teléfono, de comentarios, de conversaciones en una red social una vez que ya sucedieron las cosas, y otra es la conversación que tú sueles tener con la gente de la radio, ¿no? Aunque no te escuchen, ¿no? Porque tú cuando estás escuchando algo es como si estuvieran platicándote las cosas, ¿no? Si estuvieras ahí con ellos. Uh-huh. Hasta les respondes, ¿no? Aunque no te escuchen, ¿no? Puede ser una reverenda estupidez, pero bueno, eso es algo que puede ser relevante, ¿no? Entonces, hay un montón de ejemplos, ¿no? Ya trasladando esto a algo un poquito más marquetero, hay un montón de ejemplos de estaciones de radios que la han roto, ¿no? Que son bien, bien interesantes, ¿no? Que siguen manteniendo su misma dinámica y siguen teniendo una gran audiencia, como la KEXP, ¿no? El KCRW, uh-huh. que tiene un programa que se llama Morning Becomes Eclectic, que todavía no creo que nunca lo hayas escuchado, Ron, pero bueno, y algunas otras que tú tienes ahí, ¿no? Sí, bueno, esas que mencionaste son como NPR o KEXP, son estaciones que llevan mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que más de 5 décadas, pero que obviamente han sabido evolucionar, lo que mencionabas al inicio, ¿no? O sea, se han ido adaptando a nuevas dinámicas de interacción con las personas. Claro. O nuevas necesidades de los escuchas, ¿no? Uh-huh. El en vivo, quizás, estos programas que hacen en vivo como el Tiny Desk, otras... Y que la gente piensa que el Tiny Desk es un algo en YouTube. Ajá. Cuando en realidad es un algo en vivo. Sí. En un momento de... Y ahí quedó, y ahí quedó, queda grabado, sí, claro. Los vemos después, yo los veo después, o sea, claro. Ni me entero, ¿no? Porque no estoy ahí. Exacto. Pero eso es algo bueno, ¿no? Es como traigo... Aparte estábamos ahorita investigando rápidamente que nació, no tiene mucho tiempo, en el 2008, ¿no? Entonces, pues nació en una época ya digitalizada y trajo viejas fórmulas a algo nuevo. Uh-huh. De expectativas de contenido. Y por ahí también estábamos recordando ahorita la NTS Radio, una estación
del Reino Unido, Uh-huh. que tiene al aire 12 años, 2011, ¿no? Y lo que hizo fue ellos juntar a una serie de freaks de la música, ¿no? Uh-huh. Es puramente, es música, ¿no? En general, pero lo hizo muy, o sea, llamó a las personas indicadas como host y también a los invitados indicados y resignificó de alguna otra forma cómo los músicos y los fans interactúan entre unos y otros, ¿no? Entonces, lo que mencionabas ahorita, justamente. Exacto. Mira, y pensando en UK, ¿no? Ajá. La BBC. Sí. Hoy en día la BBC sigue, BBC Radio 1, BBC Ajá. 2, BBC 3, BBC 4 y tal, siguen siendo bien relevantes, ¿no? O sea, el ir a la estación de radio y tocar tu disco, ¿no? O ir y llevar tu sencillo, Sí. tú como, no sé, imagínate que los Stone Roses vuelven a hacer música, pues forzosamente van a ir a la BBC One a decir como, aquí está el nuevo sencillo de estos carnales, Ajá. ¿no? Escúchenlo. Cuando Richard Ashcroft va a hacer un nuevo disco, cuando se junta Pulp o cuando Dios mediante se junte Oasis, ¿no? Los van a tener ahí, ¿no? Entonces, sigue siendo relevante siempre y cuando mantengan esta parte de interacción viva, ¿no? Y tal. O sea, porque todos los ejemplos que hemos dado y que hemos tenido aquí en la mesa y que hemos hablado, es de que la interacción es algo vivo, ¿no? Es de humanos. Entonces, lo frío que llegan a ser las plataformas digitales, el radio todavía tiene esa oportunidad, ¿no? Tiene esa bondad que no tienen otros. Entonces, para una empresa, una estación de radio en México, el seguir manteniendo con pulso tus contenidos, pues es algo verdaderamente fundamental, ¿no? O sea, posiblemente la estación esta que tú dices en México que no la armó, pues fue porque querían trasladar podcast al espectro radial sin tener interacción. No lo sé, ¿no? Sí, puede ser. Digo, estamos, ¿no? Puede ser que quisieron ser tan disruptivos que esa disrupción no funcionó. Entonces, esa es una buena iteración, ¿no? Sí. Esa iteración de, ok, no funciona de esta forma. Ahora, si le meto este componente a esto, ¿qué puede llegar a suceder? Y creo que ahí está la siguiente iteración que justo hablabas de Radio Chilango, ¿no? Que está el Sopitas y otros carnales ahí haciendo cosas en vivo. Entonces, a ver cómo les van. La verdad que no sé en qué estaciones. ¿107 punto de algo? 105.3. La que tenía la frecuencia que tenía la otra estación. Ya. Pero bueno, acá desde el inicio lo que ellos hicieron fue masificarlo, Uh-huh. ¿no? Y entonces y aparte está ligada a un medio que lleva años. Sí. Un medio físico, ¿no? Una revista. Una revista Chilango. Entonces, ¿no? De ahí, pues, ¿no? Masificó su propuesta, o está masificada desde el inicio. Uh-huh. Probablemente después irán por los subnichos, ¿no? Uh-huh. Pero pues de entrada ya llamaron la atención con eso, ¿no? Claro. Para quizás personas que les suena como la misma fórmula y hay personas que pueden ser muy retractores, pero bueno, pues sí es un negocio, ¿no? Finalmente me parece que... Y claro, traen ya el pool de anunciantes que necesitan, claro, ¿no? Para sacar adelante por la revista. Pues sí, ¿no? Y ya. Más toda la lana que va a caer de nuestros impuestos a las campañas presidenciales, sí. Que a mí se me hace que es una verdadera estupidez estar gastando en campañas presidenciales. Es una locura. Sí, bueno, pero bueno, entonces es otro tema. Ya usted votará por quien quiera, pero si usted vota mal, todos nos vamos al caño. Entonces en el país donde estén. Exacto. ¿Cuál es el presupuesto que tenían? Era fijo, ¿no? Fijo. Bueno, pues entonces, a ver, no hay otra cosa. Y pensando otra vez en marketing y las acciones que pudiéramos llegar a crear, es pues abarcar los dos espectros, tanto digitales como tradicionales, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se hace de publicidad una estación de radio? Pues bueno, no. Hace tiempo, no me acuerdo cuando hablábamos del metro, que los espectaculares y la publicidad en el metro es muy efectiva, porque es cuando la gente está, digamos que en este momento de observación, ¿no? De contemplación,
menos los cuates que van dormidos, ¿no? O sea, que son menos los cuates que van sentados, ¿no? Que son los menos. Que no ven nada. Exacto, sí. Los cuates que van sentados, a esos no se les puede hablar de nada. ¿No? Pero la otra raza que va, o que vamos parados ahí en el metro, pues estamos acuerdos de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Los espectáculos, las vallas y las tiras de publicidad que están pegadas cerca de las puertas o arriba donde está la lista de estaciones por las que vas pasando, siguen siendo relevantes y siguen siendo efectivas. Entonces, utilizar medios tradicionales para hablar de una nueva propuesta de valor radiofónica es bien importante. Ahora bien, también hay algo que es bien importante, que es la guerrilla. También hablábamos que ya nadie hace guerrilla porque nadie le está entendiendo, ya todos pensamos que es guerrilla. Yo me acuerdo que cuando hubo una estación de radio, creo que era con este cuate, Pedro Ferriz, así si usted quiere hacer paréntesis y pausar este podcast y buscar Pedro Ferriz en Google, hágalo. Pedro Ferriz el hijo, no el padre. El padre era un loquísimo que le encantaban los aliens, ¿no? Pero el hijo daba noticias y tal. Bueno, regalaron unos aparatitos que eran como radios pequeñitos, con audífonos, ¿no? Chinos, chafísimas, tal, pero servían. Entonces traían ya la estación ahí precargada, ¿no? Y creo que no podías meter otra estación. Solo tenían esa estación cargada ahí. Órale. Entonces estaba bien padre porque cuando te lo regalaban, ibas entrando al metro y te lo regalaban. Entonces te ponías eso, lo prendías y estaba la estación. Entonces decías, órale, ¿no? A ver, ¿no? ¿De qué se trata? Eso es, digamos que esa es una parte de la guerrilla, ¿no? Y otras cosas que pudieran ser interesantes, ¿no? Ahorita que hablábamos de niche is the new rich, o sea, hablarle a todos y cada uno de los nichos te permite hacer N cantidad de publicidad diferenciada de diferente forma. Por ejemplo, si le hablas al nicho de los cuates clavadísimos en la música y pones a una personalidad que sea igual de clavada que ellos hablando de no solo de música de los clásicos, y no me refiero a la música de cámara o a la de cuerdas tal, sino de los clásicos en general, ¿no? Pues, ¿qué hay que hacer ahí o qué podríamos hacer para que esta estación de radio pues, pudiera llegar y funcionar? O sea, algo disruptivo, no sé, intervenir la sala Nezahualcóyotl, por ejemplo, ¿no? O intervenir espacios públicos donde la gente suele compartir música, donde suele escuchar música, los parques. Exacto. ¿No? Las fondas, los taxis, los elevadores, güey. O sea, imagínate intervenir un elevador de unas oficinas para hacer tu programa de radio en un elevador de una oficina. Estaría increíble. ¿No? Pero bueno, esa disrupción, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo completamente nuevo, innovador y que rompa todos los paradigmas que existen habidos y por haber en el marketing, sino entender, ¿no? A los nichos a los cuales le estás hablando, entender dónde están, no necesariamente en los medios, sino dónde están haciendo su vida y conversar con ellos o generar esa comunión, ¿no? Entre esos nichos para que ellos sean los que corran la voz sobre esta nueva propuesta. Igual, no sé, si hay un programa sobre plantas, güey, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Dónde puedo hacer el programa? ¿Qué tengo que hacer? No sé, miles de cosas que pudieran llegar a generar en esta estación de ciertos nichos. Obviamente tienen que ser nichos grandes, ¿no? Para que haya más escuchas, ¿no? Creo que lo dijiste muy bien, esa comunión de nichos, porque de pronto son cosas que luego no pasan, ¿no? Ándale. Entonces es como, ¿por qué está la gente de la música electrónica con el rock y con las cumbias, por poner un ejemplo, conviviendo en el mismo? No, pues es que esas son las personas que te van a... Claro. Tienen que tener esta comunión, ¿no? ¿Y a qué metalero no le gusta Selena? Exactamente, ¿no? ¿Cómo era esta letra de Café Tacuba de en las tocadas bailo el slam y en las comidas familiares le meto al tropical, ¿no? No sé si era así la letra, pero bueno. Eso sí, pasa. Exacto. Pero creo que lo dijiste muy bien, es esa onda de sí tener identificados los nichos, pero que tengan una comunión. Me parece que eso es esencial. Y otra que me quedó es el tema de los eventos. Ándale. ¿No? O sea, y la guerrilla, no olvidar
el core, el corazón de este medio, que pues es un medio tradicional, ¿no? De cierta manera, claro, que ha ido evolucionando, obviamente, y es esta mezcla, ¿no? Uh-huh. Aunque alguien va a decir como, ya todo lo que están diciendo estos güeyes ya lo hicieron, ya se hizo. Sí, probablemente. Pues sí, ¿no? Ya se hizo, pero se puede hacer mejor, ¿no? Sí. O sea, eso, por ejemplo, pasa mucho en las oficinas. Oye, quiero hacer no sé qué. Sí, eso ya lo hicimos. ¿Y lo hicieron bien? Todo ya se hizo, ¿no? Claro. Es como ya no hay nada nuevo. Sí, no. A menos de que... puede haber cosas muy nuevas, pero... Ajá, bueno, sí, ¿no? pero en general hay cosas que vale la pena retomar, más bien, ¿no? Sí, mejorar. Exacto. Entonces, conclusiones, Roma. ¿Con qué te quedas? Me quedo con el tema de tomar o reinventar la tradicionalidad, ¿no? Uh-huh. O sea, acercarlo a nuevas formas de que hagan, de hacer llegar como estos mensajes o tomar las buenas prácticas, ¿no? De ambos lados, de la parte tradicional y la parte de innovación, por así decirlo, y hacer que convivan, ¿no? Y lo que mencionaste ahorita, los nichos, ¿no? Cómo hacer que estas personas se sientan identificadas con tu oferta y que estén en comunión, ¿no? Claro, y el valor humano, ¿no? De las cosas. Creo que eso es muy importante. No sé si en Fix lo estamos logrando, de que haya un valor humano, pero creo que si usted quiere comunicarse con nosotros, quiere venir a hacer un podcast con nosotros y tiene ganas, ahí en el podcast donde usted esté escuchando, en la plataforma donde usted esté escuchando, están nuestros datos y nuestros contactos para que haga lo que haga una cita con nosotros y pueda venir al programa y hacer un podcast con nosotros. Entonces, pues nada, eso fue todo por hoy, ¿no? Recuerde que sí, suscribirse es muy importante, darle like, compartirlo en sus redes sociales, contárselo a quien más confianza le tenga, compartirlo a sus enemigos, compartirlo con su familiar más cercano y al que más quiera, ¿no? Es de gran ayuda para nosotros para poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Fix Marketing Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio y Roma.